Hoy vamos a darle continuidad al texto de Walter Millonlo, ya precisamente en esa primera parte escrita por María Lugones, y nos quedamos en la sección de intersexualidad. Comienzo la lectura. En dilemas de definición, Julie Greenberg dice que las instituciones legales tienen el poder de asignar cada individuo a una categoría sexual o racial particular. Todavía se asume que el sexo es binario y fácilmente determinable a través de un análisis de factores biológicos. A pesar de que estudios médicos y antropológicos sostienen lo contrario, la sociedad presupone un paradigma sexual binario sin ambigüedades, en el cual todos los individuos pueden clasificarse prolijamente, ya sea como masculinos o femeninos. Greenberg argumenta que a lo largo de la historia de los Estados Unidos, la ley no ha reconocido a los intersexuales, a pesar de que alrededor del 1 al 4% de la población mundial es intersexuada, es decir, es una población que no encaja prolijamente dentro de las categorías sexuales en las que no hay lugar para la ambigüedad. Cuentan con algunos indicadores biológicos tradicionalmente asociados con los machos y con algunos indicadores biológicos tradicionalmente asociados con las hembras. La manera en que la ley define los términos masculino, femenino y sexo tendrá un impacto profundo en estos individuos. Las asignaciones revelan que lo que se entiende por sexo biológico está socialmente construido. Durante la última parte del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, la función reproductiva fue considerada la característica esencial de una mujer. La presencia o ausencia de ovarios fue el criterio más definitorio respecto al sexo. Sin embargo, un gran número de factores que intervienen en el establecimiento del sexo oficial de una persona, cromosomas, gónadas, morfología externa, morfología interna, patrones hormonales, fenotipo, sexo asignado y aquel que una persona se asigna a sí misma. En la actualidad, los cromosomas y los genitales forman parte de esta asignación, pero de una manera que revela que la biología está completamente interpretada y es en sí misma quirúrgicamente construida. Infantes XY con penes inadecuados deben ser convertidos en niñas porque la sociedad cree que la esencia de la virilidad es la habilidad de penetrar una vagina y orinar de pie. Sin embargo, infantes con XX con penes adecuados serán asignados sexo femenino porque la sociedad y muchos miembros de la comunidad médica creen que para la esencia de ser mujer reviste mayor importancia la habilidad de tener hijos que la habilidad de participar en un intercambio sexual satisfactorio. Cierro cita. ¿Algún comentario sobre este primer párrafo? A mí me llamó más para empezar, dos palabras justamente que utiliza la autora, y yo me imagino que no la utiliza de manera al azar, ¿no? Que dice, donde lo encuentro, sí, asignación, pero de una manera que revela que la biología está completamente interpretada y es en sí misma quirúrgicamente construida. Y pues, es que no dice la otra, la intersexual. Bueno, creo que no sé si alguno retenga en mente lo que estaba el discurso en el que venía desplegando esa Lugones para tratar de contextualizar este párrafo. ¿Se acuerdan? Pues, o sea, un poco me parece que, o sea, lo que está haciendo aquí Lugones es esto que ya veíamos la sesión pasada, ¿no? Es un poco tratar de sacar el sexo de lo biológico, ¿no? Es que es como parte de esta gran crítica que le estaba haciendo a, a Fanon, me parece. No, no es a Fanon, es A Quijano. a Quijano, ¿no? Ajá. Y entonces me parece que aquí lo está poniendo como de manera ya muy evidente, ¿no? Y me gusta, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo, pues justamente este sexo
en la biología se ve determinado, o mejor dicho, tiene una determinación dentro de los procesos de la ley, ¿no? Pero pues parte, ¿no? O pasa también incluso por un proceso psíquico, ¿no? Cuando habla de la virilidad, cuando habla de este que pareciera que tener sexo tiene que ser únicamente el proceso biológico, ¿no? Y entonces nos estamos olvidando del proceso de la satisfacción que nos da ¿no? Y cuando leías yo me acordaba de unos textitos que hace poco leí de, de alguna profesora de la UACM. Uno se llama Violencia, Cuerpo y Erotismo, y el otro El huevo y el ojo, ¿no? Que es bien interesantes estos procesos en donde justamente, ¿no? Habríamos que renunciar a este sexo meramente biológico, ¿no? Y empezar a expresarnos desde otras fórmulas, estas formas, ¿no? A encontrarnos desde estas otras formas de ser que incluso nos llevan a pensarnos de otras formas. Un poco esto lo digo porque me llamaba mucho la atención este proceso de la virilidad, ¿no? Cuando dice infantes XY con penes, in- con penes inadecuados, ¿no? Que aparte tiene mucho que ver eso, ¿no? Ahora, pues pareciera, ¿no? Y me parece que es parte de un contexto de vida, que sí, los penes grandes, ¿no? O penes pequeños, sí, pues sí determinan incluso la hombría y la varonibilidad de un sujeto, y entonces termina siendo una cuestión tremendamente estúpida, ¿no? Porque pues estás determinándote a partir de justamente esto, ¿no? De los procesos biológicos o desde las expresiones biológicas que, que pues van a afectar, ¿no? Psíquicamente, incluso legislativa y legalmente en el desarrollo de un sujeto, ¿no? Que es parte de, pues esto, ¿no? Porque el sujeto no puede escoger la forma en la que se quiere expresar y porque hay estos términos determinados, ¿no? Que nos llevan a entonces, ¿eres XY o XX? Y es que recordando un poco o sea, el capítulo anterior, no sé, ¿ibas a hablar, Ray? Justamente nos hablaba de colonialidad del poder, ¿no? Y justamente creo que estábamos recuperando la idea de cómo justamente estaba eh, como en esta interseccionalidad de cómo va tañendo las diferentes problemáticas sociales y más que nada las formas de reproducción de poder, ¿no? Reproducción y dominación y colonialidad, cómo se enfocaban en el cuerpo y bueno, no me parece, o sea, de pronto sí llegar al texto nos podría sacar de contexto un poco, pero ya teniendo en cuenta lo anterior, justamente que es este primer momento en el que esta colonialidad se enfrentó a la existencia del otro, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, cuando mis planes de configurar la vida humana en hombre binarismo, en hombre y mujer, por la misma biología no se pueden seguir, ¿no? Y bueno, creo que ahí es donde la historia nos ha enseñado que también la medicina y toda la parte quirúrgica ha hecho cosas atroces, como los ejemplos que ponían de, pues ni siquiera tú crees que le preguntaron a este niño XX o este niño X o niña XY qué quería, hasta no. Ahora, tú me imagino en la Edad Media, o sea, cuando todo apenas se estaba configurando todo este entramado y esta metaestructura, cómo se resolvía ese tipo de situaciones. Pero justo pensando en esto que dices, ¿no? Pensando en este proceso de la Edad Media, ¿no? Pues ni siquiera hay que exista el XY o el XX, ¿no? O sea, los compas se siguen entendiendo con esta idea pues esta idea terrible de que el hombre es hombre o es mujer, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo se expresa eso? A través de procesos biológicos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con quienes se salen de esta parte? Y entonces aquí retomo un poquito a Esther Cohen, ¿no? Este texto maravilloso que se llama con el diablo en el cuerpo, ¿no? Que un poco está hablando de estos
personas, ¿no? Intersexuales, ¿no? Que renuncian a ser lo que son, pero que pues están buscando una forma, ojo, renuncian a ser lo que son, o sea, un poco que es parte de este discurso que traemos muy interiorizado, ¿no? ¿Por qué tendrían que ser esto? ¿No? Y justo regreso a este proceso de la legislación, ¿no? Se supone que tenemos que hacer algo porque, pero ¿por qué? ¿No? Por qué estos presupuestos que nadie entiende? O sea, es quizá estas discusiones internas a los que me llevó este texto, ¿no? Entonces, esta persona intersexual, pues va a buscar dejar de ser intersexual y entrar en parte de estos procesos binarios del mundo, quirúrgicamente u hormonalmente, ¿no? Sí, justo porque en la sociedad se muestra como fuertemente a partir del capitalismo la creencia y la imposición de tener que llevar a cabo un régimen reproductorio con el cual los cuerpos tienen que ser a fuerzas complementarios y, y porque así tienen que ser vendidos para que siempre te falte algo y te falte como esa otra parte que te puede constituir como humano. Y siento que aquí Lugones lo empieza a decir muy bien y a poner el problema ya en discusión en cuanto al género, ya que es importante destacar que es en el género desde donde hay un vacío un poco en cuanto a lo que en cuanto a lo que se puede ver y reconocer como imposición y opresión. Eh, no sé, justo cuando ella dice que hay un gran número de factores que intervienen en el establecimiento del sexo oficial de una persona. Tales son los cromosomas, las gónadas, morfología externa, morfología interna, patrones hormonales, fenotipos, sexo asignado y aquel en que la persona se asigna a sí misma. O sea, aquí enumera, pues, en general, todas esas características en las que puede una persona ya determinarse el sexo y, y con las cuales, si contamos, por ejemplo, que cada una de estas tiene una gama por completo abierta y hay matices dentro de ellas mismas y son varias y todas estas se complementan y se van agrupando y entonces dan combinaciones diferentes por persona y por personas tantas como hay en el mundo. ¿Cómo es posible que, aún sabiendo eso científicamente, se quiera seguir imponiendo al mundo esta idea, pues, un tanto retrógrada y absolutista de lo binario, de que solamente hay hombre y que solamente hay mujer? Y que si naciste con pene eres hombre y si naciste con vagina eres mujer. ¿Por qué, porque no aceptar que los genitales no constituyen algo no constituyen algo que se crea en tu mente también a la par de de cómo naces, o sea, que no es natural el sexo, por así decirlo. O sea, que ha sido una imposición y que justamente para poder llegar a una deconstrucción total, o no solo de construcción, sino a un proceso de interiorización aún mayor de investigación y profundización en, en el ser humano, es necesario
descontaminar la mente de esos prejuicios y de esos valores estrictos y determinantes que no hacen bien al mundo, y que pues menos mal se han ido progresando, o se ha ido visibilizando un poco más en este tiempo. Y son de esas pequeñas batallas que hablamos, ¿no? La vez pasada, que al final sí es interesante. Ahí creo que cuando de pronto salen estas ideas pesimistas del mundo o esta idea de positivista de que realmente, bueno, no es una positivista, pero más bien esta idea conservadora, mejor dicho, de que antes estábamos mejor, de que antes había valores, y que realmente la ciencia ya no está avanzando, ya llegamos como el capitalismo ya llegó a su último estadio. Al final, sí, dentro de los últimos que 80 años, afortunadamente, y un poco hasta el siglo XIX, luego últimamente que he estado leyendo, creo que es esa continuidad de lo grande, más bien de lo complejo que fue el siglo XIX. Y fíjate, ahorita justamente me hiciste como ahí plantearme también esta pregunta que ella la responde, que bueno, el sexo natural, eh, también creo que más adelante y ella no sé si fue Lugones o Miñolo, que nos los plantea desde un principio, que nos decía que ese libro iba a tratar sobre la historia, no la historia, sino iba a tratar de exponer la idea de la categoría de mujer había sido creada, inventada, enunciada por este aparato colonizador. Pero fíjense que sería muy interesante y ojalá también se aborde más a continuación de estos capítulos. Me viene que para comprender este fenómeno tenemos que irnos un poco hacia la historia de la idea de tanto como de mujer como de hombre, y yo creo que radicalmente también ver la historia de una sociedad binaria, o sea, la idea de una sociedad binaria, para poder entender cómo ha funcionado, porque no es un dualismo, no es como de pronto siempre se nos ha querido poner todo como un simple dualismo de contraste 50-50, ¿no? Porque es más fácil de explicar, pero realmente nunca ha pasado así como hasta no sé, piensa en el dualismo de Descartes, ¿no? Que siempre tiene, o sea, la constatación se la llevaba a la mente, el cuerpo no importaba, entonces no era un 50-50, ¿no? Entonces habrá que revisar, no sé qué piensan ustedes sobre si vale la pena en estos, o sea, sí buscar, a lo mejor yo me puedo dar a la tarea de ver si hay un texto, algo sobre historia de la idea de tanto como de la mujer como del hombre. Un poco esto que dice Josué, hay autoras, ¿no? Que ya lo están tocando, como Esther Cohen, ¿no? Esther Cohen, que es una mujer que está como tocando ya estos temas, ¿no? Me llama mucho la atención que sí parece, ¿no? Entonces que el capitalismo es lo que genera esta idea del mundo binario, o eres hombre o eres mujer y no le pienses más. Pero un poco, creo que hay que echarnos un poquito más para atrás, ¿no? Un poquito más para atrás e irnos a esta idea ultra religiosa, ¿no? Ultra religiosa en la que entonces, digo, no, bueno, estaría interesante meternos por ahí, ¿no? Esta idea ultra religiosa en donde se dice, mira, ¿no? Porque este es el discurso, ¿no? Diosito hizo uno y otro, ¿no? Hizo hombre y mujer. Y entonces, por eso retomaba un poco este texto de la Esther Cohen, ¿no? Con el, con el diablo en el cuerpo, ¿no? Porque entonces estas mujeres que empiezan a cuestionar los rubros de la sexualidad o de las prácticas sexuales, ¿no? Rubricadas, en las que entonces la práctica sexual es únicamente para la reproducción, y cualquier otro tipo de cosa que tenga que ver con tu sexualidad y que no esté enfocada o no esté en dirección a una reproducción de la especie, ¿no? Pues entonces está mal y hay que rechazarla con toda la fuerza posible, ¿no? Incluso hay que acabar con ella.
Y entonces me parece que un poco, a mí me gusta rastrearlo desde ahí, ¿no? Desde esta idea en donde pues, se rubrica, ¿no? No solo el acto hoy tal, sino toda la sexualidad, porque entonces se empieza a rubricar con esta idea de la ultra, la ultra reproducción, ¿no? Y entonces por eso yo los invito, ¿no? Un poco a verlo, no solo desde el capitalismo, si bien el capitalismo lo impulsa, ¿no? Como un método de mercado, claro, pero por supuesto, me parece que es una idea que ya está preestablecida, que hace el capitalismo, se aprovecha de ella, como se aprovecha de muchas otras cosas, entonces la impulsa súper duro, ¿no? Pero un poco, yo creo que uno de los próximos textos que tendríamos que leer es el de la COEM, ¿no? Alguno de la COEM que justamente hace esto, ¿no? En alguno de sus textos va incluso a criticar a Marx, ¿no? O sea, le va a hacer crítica a Marx desde el feminismo, ¿no? Desde este feminismo muy particular que está haciendo ella. Digo, por ahora me quedo ahí, ¿no? Por ahora la retomo un poco para esto, ¿no? Para decir que pues sí, ¿no? Se rubrica toda la sexualidad, pero se rubrica desde el proceso biológico, ¿no? Y entonces se pone una super máscara, ¿no? Que es como esta máscara de los caballos que no nos permite voltear a ver a ningún lado, sino simplemente entender, ¿no? Esta cuestión que se va desde lo biológico, ¿no? Que hay que, pues, comenzar a repensarnos, ¿no? Decía Ray, a reconstruirnos. Un poco regresando a lo que también comentabas, Armando, sobre los cuerpos que nadie les pregunta si querían ser eh, modificados quirúrgicamente de una cierta forma para poder encajar en lo que el mundo quería. O sea, incluso o sea, se sabe de casos en que los doctores mismos toman la decisión por sí mismos en el momento del nacimiento de la persona sin preguntar a los padres. Pero esto justamente, hablando de los cuerpos intersexuales que nos expone Lugones, es también como impactante pensar, y ahora con estas cuestiones que hay sobre las infancias trans, por ejemplo, a qué edad una persona está realmente capacitada para decidir si está o no de acuerdo con lo asignado al nacer. Y pues es como un buen debate, pero a fin de cuentas es importante darse cuenta que son individuos y son personas y se van construyendo desde que nacen. Y si bien una persona que ha vivido en una familia religiosa, eh, con valores pues demasiado inculcados, como da la vieja escuela, es probable que esa persona no desarrolle en su primera etapa de vida ideas o tendencias hacia lo trans, pero tal vez sí más adelante de su vida al descubrir que lo que se le enseñaba no era lo único que existía. Y entonces es cuando nos damos cuenta que las personas trans, intersexuales y demás, no, no es que se fueron haciendo en su vida, sino que hay un componente básico en que desde siempre fueron de esa forma. Y pues no sé. Es que justamente coincido con ambos. En ese, o sea, creo que Armando o sea, lo llevó justamente no lo veamos solamente con la mirada del capitalismo, vamos un poquito atrás y de pronto me empiezo a proyectar nada más pensando que cada vez la religión es capaz menos pues es que habría que hablarlo con alguien que haya estudiado las fuentes, pero en general, muchas de las cosas que están pasando en la realidad y que tenemos a partir de la ciencia, y no solo la ciencia, sino a veces hasta la misma, o sea, el fenómeno
llamémosle el fenómeno, eh, hay grandes preguntas y una gran pregunta que, que, que la quiero ligar y no la quiero, o sea, la voy a dejar como al aire porque no es para contestarla, más bien es para hacérsela a un estudioso de la religión, decirle, bueno, ¿y por qué si la realidad no corresponde a esta idea de la creación de dos seres, hombre y mujer, dónde estaba el otro ser o los otros seres en esta creación, en este paraíso terrenal? ¿No tenían cabida o por qué? Y eso me hace llevarlos de pronto hasta el mismo idea de religión y hasta el mismo paraíso religioso. Hay una colonialidad porque siempre hay algo que va a estar al margen, ¿no? Dale, dale. Digo, esto que dices digo, me hace pensar en un chorro de cosas. Como saben, me gusta mucho este rollo del África Bantú, ¿no? Entonces, justo estos discursos religiosos me llevan a pensar en eso. Y entonces, incluso en los discursos religiosos, evidentemente hay una colonialidad, ¿no? Un poco pienso en estas figuras del África Bantú, por ejemplo, en Logumede, ¿no? Que es justamente una deidad no binaria, ¿no? Es una deidad no binaria. Y entonces, esta pregunta un poco que hace José, por eso me chiscaba la cabeza, ¿no? Porque decía, pues sí, o sea, hay discursos en donde existe este mundo no binario, ¿no? Pero claro, es de este mundo, como ya nos decía Lugones, ¿no? De le llamo yo, los sin ser hombres, ¿no? Estos negros olvidados, ahí, porque aparte no se ha desarrollado mucho ese proceso, ¿no? Y ahí están estas figuras como Logumedé, ¿no? Como esta otra figura, ¿no? Que aparte son deidades religiosas, Oshumare, por ejemplo, ¿no? Que acaban siendo estos sujetos no binarios. Entonces pareciera que no existen en los mitos religiosos, pero ahí están, ¿no? Ahí están, y entonces un poco su función en estos mitos religiosos es decirte, mira, disfruta la sexualidad, ¿no? Porque también es parte de, o sea, la sexualidad no siempre es para la reproducción, también es parte del disfrute de la vida, del disfrute de lo que eres, ¿no? Y entonces, otra vez, ¿no? Regresamos a este proceso que cada vez se va viendo más evidente, ¿no? Sí hay un proceso de colonialidad en cada elemento de los que pensamos, ¿no? Y también puede ser un pretexto ahí abierto para ver justamente en qué momento, porque en su principio la religión fue mitos y trató de explicar, no de colonizar. ¿En qué momento? Y muchos podrá verse una respuesta anticipada que está justamente en el ascenso de la iglesia como institución o la religión como institución, pero seguramente fue, o sea, estos alcances que a lo mejor ahorita los vemos mucho como en esta sociedad del espectáculo o con teorías del shock, control de masas y sociología puesta a la colonialidad del poder, pues me pregunto, pues, ¿valdrá la pena hacer una revisión hacia las religiones que eran precolombinas, ¿no? Un poco hasta quizá revisar, ¿no? Este teatro de lo sagrado, ¿no? Cómo deja de ser teatro y entonces se convierte en parte de la cotidianidad, ¿no? Y entonces cómo el hombre eh, difumina o incluso invisibiliza, ¿no? La relación que el hombre tiene con lo sagrado, ¿no? Y entonces el hombre deja de tener a lo sagrado fuera de su expresión, ¿no? El humano, y digo el hombre porque es quien trae este discurso dominador, ¿no? Que es el que se transmite. Pero pensémoslo así, ¿no? El humano rompe esta línea con lo sagrado y entonces, pues ya no hay esta diferencia entre el mundo terrenal y el mundo sagrado, porque entonces decimos el mundo sagrado está en la tierra y entonces hay que reproducir este mensaje, pero no solo hay que reproducirlo, hay que vivirlo, ¿no? Y entonces esta relación, o mejor dicho, este teatro de lo sagrado,
deja de ser un teatro y entonces se convierte en parte de la expresión cotidiana, en parte de lo que cotidianamente soy, de lo que cotidianamente hago, ¿no? Me acabo de volar a ver que les tengo una tesis. Ahí creo que ya a ver si me voy a animar ya viendo el texto, o sea, sacando una conclusión de lo que hemos hablado, justamente lo que de pronto que llegaste, que le diste ahí, o sea, antes la religión, mucho de esto se fundamenta y se da en el terreno de lo sagrado, ¿no? Tenemos tanto lo sagrado como lo profano. Pero si nos quedamos como en esta línea de lo sagrado, y un poco recuperando el concepto y nada más agregándole a este sexo oficial determinado, ¿no? Que es configurado en un terreno de lo sagrado, por eso, o sea, desde su configuración, al ser, al ser determinado en ese momento en el ámbito, en el terreno de lo sagrado, hace que se construya o que se haya permeado tan fuerte en las, o sea, como es uno de los valores, digamos, que cruzan a todas, casi todas sociedades occidentales y no tan occidentales, ¿no? Porque está basado justamente y está construido en estos terrenos de lo sagrado, en esa explicación del mundo de la reproducción del sol y la luna, o sea, podemos encontrar muchísimos ejemplos. Entonces está bien interesante porque es como esta colonialidad, y vuelvo a la pregunta, es, si, o más bien la pregunta es, ¿lo sagrado siempre ha estado o siempre ha sido un elemento al servicio de la colonialidad? ¿No? Y podemos hablar ya de un poder sagrado. O sea, a partir de la configuración, creo que lo último ya me fui mucho, pero me quiero quedar con este sexo oficial determinado en terrenos de lo sagrado y por eso es tan complicado eh, ir pues de construir esta idea, ¿no? O este edificio, más bien es como algo muy cabrón que está construyendo. O sea, justo termina siendo como esta idea, o sea, un poco también, se dan cuenta por qué me daba un poquito de miedo irme por ahí, ¿no? De este rollo de decir, no solo el capital, sino vámonos un poquito más atrás y entonces cuestionémoslo desde este principio religioso, porque nos llevaría a cuestionarlo desde acá, ¿no? Entonces, es bien interesante, porque, pues, esto que dices, yo sí creo, ¿no? Que entonces lo sagrado sí termina a servicio de la colonialidad. Y digo, por ahí decías, ya me estoy yendo como muy lejos, pero coincido contigo, ¿no? Creo que sí hay una colonialidad sagrada. O sea, creo que sí, ¿no? Y entonces eso va a difuminar mucho estos elementos. Y por eso les decía, ¿no? El teatro deja de ser teatro sagrado. Entonces el humano, ¿no? Empieza a reproducirlo y entonces empieza a tomar todos estos elementos ya de la colonialidad como elementos que le explican y como elementos que le hacen ser. Y entonces, pues deja de ser un teatro sagrado y entonces se convierte en una vida sagrada porque a través del sufrimiento y a través del renunciar a grandes elementos de mi ser, es que puedo ser candidato a entrar al cielo. Porque para entrar al cielo necesito el sufrimiento, ¿no? Mostrarle a Dios que estoy sufriendo en la vida. Entonces está jodidísimo, ¿no? Yo renuncio a ese cielo, o sea, si ese es el precio para entrar al cielo, pues ahí nos vemos, ¿no? Pero, pues no sé, quizá porque yo soy un hereje. Y además otra cosa, la culpa, ¿no? Como el instrumento de la culpa que usa la religión es como con una carga moral siempre que es para castigar a la persona y para hacerla, y someterla a su modo. Y justamente le lleva a tener el gran poder a esta institución para manejar a las personas y justamente seguir difuminando sus,
sus ideas conservadoras, ¿no? Súmale ahí invisibilizadoras, ¿no? O sea, no solo dominan, invisibilizan, ¿no? Pero también aparte de invisibilizar, clasifican, ¿no? Creo que, o sea, si decimos que únicamente invisibilizan, creo que nos estamos viendo muy buena onda, ¿no? Y muy, muy invisibilizador en nosotros de los otros conceptos, ¿no? Porque también clasifican, porque también invisibilizan, y porque también, o sea, se toman incluso la tarea de decir quiénes sí son humanos y quiénes no son humanos. Entonces, ahí es donde está, otra vez, ¿no? Está jodidísimo, porque, o sea, ¿quién es el que me dice a mí que puedo ser o no humano? ¿Y por qué al maldito mundo le interesa que sea uno humano? Que sea humano y no mercancía, ¿no? Ojo, que va a ser, ahora sí, ¿no? Esto que decía Ray, que va a ser ahí donde sí entra el capital, ¿no? Porque el capital entonces ya nos quita ese cachito de humanidad que nos quedaba, entonces ahora sí, pues ya se joden todos porque ya todos somos mercancía. Mercancía deshumanizada que tiene que volver a entrar a una categoría, ¿no? O sea, ya te quité tu humanidad, pero al final te voy a volver a meter en una categoría porque si no, no puedo explotarte. Pero es que no sé qué tantas categorías son humanizantes, ¿no? Por eso lo dejaba así como en una categoría, ¿no? Porque no sé hasta qué punto serían como humanizantes. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Al final siempre está esa respuesta de, bueno, ¿y qué todo es humano? ¿No? Pero todavía la otra más difícil, ¿no? ¿Qué es lo humano? Ojo, ¿no? Y entonces ahí sí ya es ¿Qué es lo humano? un rollo Sí, que los biólogos nos van a decir, pues es ser parte de una especie, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Ser reductivista y ¿qué es? decir que nada más es biológico, pues está como medio intenso. ¿Les parece si continúo justo con este comentario? Me parece que está adecuado para seguir con la lectura. Ujú. Entonces continúo. Con frecuencia, los individuos intersexuales son convertidos quirúrgicamente y hormonalmente en machos y hembras, o hembras. Estos factores se toman en cuenta en casos legales a través de los cuales se dirime el derecho de cambiar la designación sexual en documentos oficiales. La capacidad para presentar un caso por discriminación sexual dentro del lugar del trabajo o el mercado de trabajo o el derecho al casamiento. Greenberg nos informa sobre las complejidades y la variedad de decisiones que se toman para cada uno de estos casos de asignación sexual. La ley no reconoce el estatus intersexual. A pesar de que la ley permita la autoidentificación sexual que un individuo hace de sí para ciertos documentos, en la mayoría de las situaciones, las instituciones legales continúan basándose la asignación sexual en las presuposiciones tradicionales sobre el sexo como algo binario y que puede ser determinado con facilidad con solo el análisis de factores biológicos. El trabajo de esta autora me permite señalar una presuposición importante en el modelo que Quijano nos ofrece. El dimorfismo sexual ha sido una característica importante de lo que llamo el lado claro, visible, del sistema género moderno colonial. Aquellos ubicados en el lado oscuro, oculto, no fueron necesariamente entendidos en términos dimórficos. Los miedos sexuales de los colonizadores los llevaron a imaginar que los indígenas de las Américas eran hermafroditas o intersexuales con penes enormes o enormes pechos virtiendo leche. Pero como Paula Gunn Allen, 1986-1992, y otros nos aclaran, los individuos intersexuales fueron reconocidos en muchas sociedades tribales con anterioridad a la colonización sin asimilarlos a la clasificación binaria. Es importante considerar los cambios que la colonización trajo para entender el alcance de organización del sexo y el género bajo el colonialismo y al interior del capitalismo global y eurocentrado.
Si el capitalismo global eurocentrado solo reconoció el dimorfismo sexual entre hombres y mujeres blancos, blancas, burgueses y burguesas, no es cierto entonces que la división sexual está basada en la biología. Las correcciones sustanciales y cosméticas sobre lo biológico dejan en claro que el género antecede los rasgos biológicos y los llena de significado. La naturalización de las diferencias sexuales es otro producto del uso moderno de la ciencia que Quijano subraya para el caso de la raza. Entre comillas, recordemos ahí un poco a qué se refería con raza. Me imagino que le está dando ese mismo significado que nos aclaró. Y es importante notar que la gente intersexual no es corregida ni normalizada por todas las diferentes tradiciones. Por eso, como lo hacemos con otras suposiciones, es importante preguntarse de qué forma el dimorfismo sexual sirvió y sirve a la explotación-dominación capitalista global eurocentrada. ¿Comentarios? Pues parecía que me adelantaba un poquito, ¿no? A esta parte hace un momento, ¿no? Justo cuando les hablaba como de esta parte del África Bantú, ¿no? Que nos está hablando de estos procesos no binarios de la vida, ¿no? Y que son pues súper interesantes, ¿no? Y que ya nos está diciendo justamente pues parte de esto, ¿no? La colonialidad no solo viene en procesos políticos, incluso religiosos, que nos llevan, ahí sí lo digo con todas sus letras, a la deshumanización de algunos para permitirle el control de la humanización a los otros. Porque es lo que les decía, ¿no? ¿Quién me determina a mí que yo puedo ser humano? O sea, ¿a quién le puedo pedir permiso primero para ser humano? Y luego, ¿a quién tengo que pedirle permiso para ser ella o él? Pero ¿qué pasa si no quiero ser ni ella ni él? ¿No? ¿A quién le pido permiso? Y está jodidísimo, porque pareciera que así tiene que ser, ¿no? Entonces está cabroncísimo porque la ley, tristemente, sigue existiendo en procesos binarios, y entonces la ley es la que nos permite el proceso genérico, ¿no? Y nos permite expresarnos desde un género, porque justamente dice aquí, ¿no? El género antecede a lo biológico. Es decir, entonces se supone, ojo, porque entonces aquí hay, vamos a echarle lógica, ¿no? Si el género antecede a lo biológico, entonces, ¿qué onda? Antes de ser XY o XX, ya soy mujer por un antecedente genérico, precedente en la ley, porque me parece que así es como lo está afirmando, ¿no? Si el género antecede a lo biológico, pues ¿qué sucede, no? Porque si este género parte de la expresión binaria de la ley, pues entonces lo biológico acaba siendo un complemento de lo que está diciendo esto, ¿no? Yo creo un poco que en cuanto a eso de que antecede el género a lo biológico, se refiere a que eres, o sea, porque se es un género desde antes de que te clasifiquen como tal al nacer, o como tal sexo al nacer, o como te van como te van señalando al crecer. Puesto que, por ejemplo, si vemos, y de nuevo saco este ejemplo, culturas originarias de diferentes partes del mundo, se tienen en cuenta personas que podrían catalogarse hoy en día como no binarias, pero que no lo son porque para nada de ese término existía ni ha existido dentro de su cosmovisión, pero sin en cambio llevan roles sociales, culturales y de diferentes tipos que los puedes encasillar a estos personajes como personas de una diversidad diferente a la clasificatoria normal, por así decirlo, de hombre y mujer.
podemos poner el caso de los mushes de nuevo, donde pues simplemente son mushes, no son personas no binarias, no son hombres, no son mujeres, son mushes, y ese es un término que está ahí dentro de su imaginario lingüístico en zapoteco, y no hay de otra. O sea, y es por eso que antecede ahí el género a cualquier situación biológica y a cualquier situación impuesta. Aparte lo dice muy bien, me parece interesante lo que comentó Ray, y cuando nos dice los individuos intersexuales fueron reconocidos en muchas sociedades tribales con anterioridad a la colonización sin asimilarlos a la clasificación sexual binaria, eso pone en evidencia todo como una realidad, ¿no? Que justamente uno se habla de reconocimiento cuando no sé si la adecuada expresión debería ser reconocimiento, y además este reconocimiento en función de términos de hombre y mujer binario. O sea, está, habría que revisar también este tipo de sociedades tribales y ver la cosmovisión para también, y hacerlas como más vigente en el sentido de recordar que justamente todo, es que de ahí es cuando regreso o sea, me retumba en la mente esta frase feminista de lo personal es lo político, o sea, cómo se tiene que traer a conversación justamente algo tan importante, porque si venimos hablando de que está construido en lo sagrado y abandonar porque es más que una idea, yo me imagino que es la identidad del ser humano actual. No sé cómo, si coinciden conmigo, pero creo que salvo las excepciones que puedan tener algunas sociedades, es la identidad de la sociedad, del mundo ahora, ¿no? Un binarismo que no quiere dejar de ser binario. Entonces, en este sentido, pues, tenemos que renunciar porque de nada sirve este reconocimiento si lo hacemos en función de esta misma clasificación sexual binaria. Y me parece, ahorita también con lo que decías, Armando, de veámoslo de una manera lógica, no sé si también se te vino a la mente a ti, porque me parece que ya casi al acabar Lugones pues hace un argumento, ahí es donde justamente hace la principal crítica, ¿no? Y la hace a partir de un, un argumento que dice, si el capitalismo global eurocentrado solo reconoció el dimorfismo sexual entre hombres y mujeres blancos, blancas y burguesas, no es cierto entonces que la división sexual está basada en la biología. O sea, eso es como en casos específicos que te van a salir como justamente te defines por tú naciste tal, tú te configuraste tal, tú eso, todo lo que quieran ponerle, realmente es como, no es cierto. Si solo se aplica en unos, entonces más bien lo que determina esto son otro tipo de factores. Y aquí me imagino que nos está hablando desde este primer momento de la colonia y más sobre todo la colonia europea en América. Pero si lo ponemos un poco como en contexto con la modernidad y este colonialismo que aún sigue, pues también sigue aplicando como hasta en modas, ¿no? Se puede definir, no, o sea, no sé, o sea, de pronto una moda que, que está configurada en esta sociedad binaria, pues volvemos a lo mismo, o sea, qué ridículo es la idea de ropa de hombre y ropa de mujer. Y además cuando vemos que está justamente como atacada ahí también este patriarcado en la forma en la que se configura la ropa en género, ¿no? O en justamente lo difícil más bien lo complejo que es tratar de hacer un análisis de la moda a partir, o sea, no sé si estoy usando bien el término moda, pero yo creo que sí, o sea, a cómo se regula la forma de vestirnos. A eso me quiero referir un poco con moda, ¿no? Y las opciones que uno encuentra en este sistema que tiene, volvemos a lo mismo, o sea, siempre que hay margen significa que hay colonialidad. Y por eso hay como de pronto destellos y parece de pronto vemos cosas que no nos parecen dentro de la norma porque pues, justamente hay un margen hasta en la moda. A mí una cosa que también me saca mucho y me brinca mucho del texto
es esta idea donde empieza a decir más o menos que el miedo de los colonizadores y desde esa mirada blanca que llegan al lugar desconocido y ven a mujeres con pechos exorbitantes y que están lactando todo el tiempo y que se imaginan también a los hombres hermafroditas con penes enormes también, o sea, como con todo ese miedo de la bestialidad posible del hombre blanco en su mirada. Se me hace como muy interesante eso porque no sé, justo sigue pasando mucho en sociedades eurocéntricas, por ejemplo, que ven con mucho tabú aún y miedo la propuesta del cuerpo y del disfrute del cuerpo. Por ejemplo, esta parte me remonta y me recuerda un poco a Paul Preciado con el Manifiesto Contrasexual, porque, porque propone abiertamente, pues, ¿qué importa que si quieres tener un dildo? ¿Y qué importa si te quieres masturbar? ¿Y qué importa eh, cómo lo quieres hacer? Si a fin de cuentas te estás apropiando de tu cuerpo y estás haciendo uso de herramientas para poder satisfacerlo. Y, y esto mismo es como ir en contra un poco también a las imposiciones de los grupos de poder que con el tiempo han pedido que eso es malo. No sé, también, por ejemplo, me recuerda a un texto de Foucault, Los Anormales, que son una compilación de sus clases. En un en especial habla Foucault, está explicando cómo los niños tienen, pues, por deseos instintivos, tocamientos para descubrir su cuerpo y cómo esto fue penado, castigado y es de una forma con la religión, principalmente con el cristianismo, fue yéndose, se fue yendo como de una forma, se fue viendo de una forma eh, sucia, enfermiza, se tenían diferentes castigos o se culpabilizaba a las personas por tal omisión en los mandatos divinos. Y por ejemplo, también otro texto que enlazo es el que apenas vi en un seminario, de cómo el desnudo estaba también tan poco bien visto en las sociedades y cuando fue avanzando el cristianismo justamente eh, fue a partir, por ejemplo, de las primeras traducciones bíblicas, donde se fue censurando los textos con tal de no poner y exponer que una palabra que donde se refería a la amistad entre Jesús y sus discípulos eh, podía tener algunas acepciones sexuales también. Y por qué no por miedo a usarla, pusieron simplemente otra palabra que la reemplazaron como por amigo y no pusieron amante. Y es como también curioso como desde dónde opera este discurso de poder que te dice, voy a decir que las cosas son así y fueron así para modificar un poco la historia, modificar un poco el curso de las vidas de las personas, para poder llevarles y conducirles por el camino correcto, entre comillas, y de esa forma formar como sociedades perfectas, justamente porque
no sé, por ejemplo, me pongo a pensar en WandaVision, por ejemplo, la serie de Disney, que, que el personaje principal está tan obsesionado con un mundo ideal que te vende las series, los sitcoms de televisión, esas series que son divertidas con las familias perfectas, con la mamá, papá, los dos hijos, el perro en el vecindario perfecto, y, y que se crea con sus poderes porque Wanda tiene poderes psíquicos y es como una bruja. Y la cosa está que tiene tanto poder que crea y encierra toda una ciudad a su gusto para poder llevar a cabo su mundo y su propia idea de cómo sería feliz. Obviamente todo sale mal en la serie y no sé, yo me esperaría ahora en la vida real el momento en el que todo salga mal y en el que también todos se den cuenta, como en las series, ese clic que le da, que hace el actor principal, bueno, el personaje principal en las series y descubre la verdad y la gran revelación se da en estas narrativas, eh, pues del viaje del héroe, eh, que se dé en la vida en algún momento o en qué momento se está dando o si ya se está dando y para dónde va y para dónde nos va a conducir, hablando del poder y hablando del cuerpo y de cómo se conducen y cómo se entrelazan entre sí estos temas para poder ser, pues, ser humanos completos, por así decirlo, y, y, y simplemente vivir, no sé. Fíjate que a propósito de lo que me resaltaste del texto, hay una nota al pie de página que dice: Anne McClintock sugiere que el colonizador sufre de ansiedades y temores con respecto a lo incógnito que toma una forma sexual, un miedo a ser devorado sexualmente. Fíjate que me quedé pensando en esta dicotomía, que a lo mejor sería bueno traerla de vuelta más adelante entre poder y miedo, ¿no? Que aparte es como muy común, ¿no? Dicen que no hay nada peor que alguien con poder y con miedo, ¿no? Pero justamente me quedo pensando, ¿miedo a qué? ¿No? Yo creo que valdrá la pena seguir haciendo esa pregunta. Y también un poco como lo que ya para terminar mi comentario y no extenderme, fíjense que justamente no sea, de pronto haciendo una lectura y hablando un poco sobre el siglo XIX y pues, volviendo a lo mismo, que tenemos como esta idea de hacer los cortes por 100 años, cuando pues, realmente, de hecho hasta ya la historia se puede medir hasta por 500 años, ¿no? Esto es larga duración. Y pienso en este inicio que lo menciona ahí nada más como una palabra, me faltaría leer más a Kant, para decir, y cuando dice despertar de este sueño dogmático, yo me gustaría pensar optimistamente que es una invitación a justamente siempre, de eso se trata, utilizar la razón y ser la crítica a la razón, es estar despertando continuamente de sueños dogmáticos. Y ya justamente pensando en esta línea del sueño dogmático, la colonialidad también tiene que ver con el dogmatismo. Un poco esta pregunta que hacías, Josué, me lleva a pensar, quizá hay miedo al otro, ¿no? Al otro desconocido, ¿no? Y entonces quizá por eso, pues es que sí, también, o sea, también cómo se les ocurre llegar por el Caribe, ¿no? O sea, se encontraron estos hombres, estas mujeres hermosas, estos seres binarios hermosos, con con pieles color cobre, o sea, oye, yo también me hubiera vuelto loco si vengo de Europa Occidental, donde, o sea, no hay esta
esta coloridad en los cuerpos, también yo me hubiera asustado, ¿no? Digo, claro, aparte son, por ahí es muy lindo, digo, y ahora retomo esto, es muy lindo como Colón, cuando escribe la primera carta a Isabel, le dice, he llegado a un lugar en donde los hombres y mujeres están sanísimos, en donde los hombres y mujeres son hermosos y no les da miedo mostrar sus vergüenzas. Y muestran sus vergüenzas con orgullo, porque a algunos les cuelga el piso, ¿no? Y entonces es un discurso bellísimo de cómo se está enfrentando con el otro, pero después dice, espérate, porque no los conozco. Y entonces yo no sé qué sean estos. Y entonces me parece que el miedo es el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a estos desconocidos y que siempre es como, como parte, ¿no? De cualquier elemento de discusión que se pueda dar. Siempre hay miedo a un desconocido, por alguna razón, ¿no? No es justificante de deshumanización del otro, no es justificante de invisibilización del otro, pero me parece que es parte como de la razón humana, ¿no? De este despertar de los sueños dogmáticos. Y, o sea, imagínate qué fuerte es, ¿no? Pensarte como único en el mundo, ¿no? Justamente con este dogma religioso, y entonces darte cuenta que no. Y entonces, esto lo digo porque esto que decían me recordaba mucho a Torodov, ¿no? Torodov que va a hablar de esto. Y entonces de ahí dice, pues es que sí, hay un miedo terrible a estos otros, hay un miedo terrible a lo desconocido, y la única forma de olvidar ese miedo, yo que soy el hombre moderno por excelencia, es invisibilizarlo, ¿no? Agarra tu goma y bórralo. Y entonces acaba siendo terrible y tremendamente jodido, porque estas cosmovisiones explican las otras partes del mundo que no se ven a la inmediatez, pues terminan olvidadas, ¿no? Por justamente estos procesos de este proyecto, tomo palabras de Bouchot, ¿no? Este proyecto de modernidad atrasado y de modernidad que no ha terminado de cuajar, nos golpea en la cara y entonces hoy nos tienen discutiendo estas cosas, ¿no? Y nos tiene intentando desmontar esta idea binaria, aparte aburridísima del mundo, que, que nos, que nos tendríamos que enfrentar a ella sin el miedo al otro, porque simplemente es otro que piensa distinto y que nos va a dar otra perspectiva del mundo. Y fíjate que con esta respuesta preliminar que nos das, yo te preguntaría, o sea, más bien, preguntaría el por qué le tiene miedo al otro en función del poder. Y quizá podría responder porque sabe que puede perderlo. Claro, Entonces, ¿no? O sea, esto que dices es bien cierto, ¿no? Porque pones ahí el elemento importantísimo. Siempre el control del poder, ¿no? Y que también, y bueno, volvemos, ya en este capitalismo se va a extender incluso al control de todo lo que pueda producir. Y también, ojo, ¿eh? Porque aquí quiero pensar que es donde se ve este binarismo, ¿no? El control a todo lo que pueda producir y a todo lo que pueda reproducir, ¿no? Porque entonces obrero y obrera me reproducen otro obrero y obrera me reproducen, y entonces empiezo, ¿no? Digo, esto lo pienso ahora de bote pronto, ¿no? Entonces me parece que también por ahí lo podemos ver. El capitalismo no solo en todo lo que pueda producir, sino en todo lo que pueda reproducir. Entonces ahí cuando les decía, el discurso del capitalismo es asquerosamente deshumanizante, ¿no? Porque ya no es lo que pueda reproducir, sino lo que pueda reproducir. Y entonces el humano termina siendo un sujeto a reproducir para mis fines. Y entonces empiezo a pensar en este mundo binario, que es el que me conviene, ¿no?
es donde se hace más complejo todo. O sea, ya no solamente opera un poder eh, explícito, ¿no? Sino ya más bien podemos hablar de un poder cultural, un poder político, un poder económico, ¿no? Un poder a partir de justamente la corporalidad. Y no sé qué opinen ante esta conclusión. O sea, ya de pronto enfrentándonos a un texto de descolonialidad, me parece pertinente que en estos estudios de descolonialidad requiere que haya también un estudio de la ontogénesis del poder. ¿No te dice? No, hablaba conmigo mismo y decía, claro, pero por supuesto que sí, ¿no? O sea, era como un decirme, o sea, ponle atención porque esta autogénesis del poder, pues sí hay que estudiarla, ¿no? Y justo lo que dices, no solo no solo es hablar de la descolonialidad, sino pues todo lo demás que le conlleva, ¿no? Porque entonces ya empezamos a darnos cuenta que esto es como una bola de nieve que se va haciendo grande, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿habrá un límite para este poder? O sea, pues ya cuando estamos viendo estas ideas de colonizar Marte, de pronto dices como no hay límites para el poder. Qué peligroso, ¿no? Claro. O sea, Y aparte yo creo que regresando al tema, no hay nada más deleznable que justamente que se le quite. O sea, en general, pues sí, o sea, no deberíamos ser capaces de organizarnos y lograr una ética racional universal o humana universal, ¿no? Ya ni siquiera una sola racionalidad, si es que se puede, ¿no? Pero justamente que haya un control, un poder desde el cuerpo y que determine toda una estructura, eh, pues como o sea, proponía, ¿no? Esta identidad de la humanidad actual es algo que tiene que estar en la agenda, totalmente, ¿no? pero aquí la otra pregunta, ¿a quién le conviene esa agenda, no? Porque recuerda que estamos en el mundo de la conveniencia, ¿no? O sea, triste y asquerosamente vivimos en un mundo ultracapitalista, ¿no? Que se compró esta idea de la modernidad y que sigue intentando generar este proceso de la modernidad, aunque ya muchos han afirmado que la modernidad pues ya fracasó, sale, va y supérala, ¿no? Entonces, un poco preguntar esto, ¿no? ¿A quién le convienen estos proyectos? Porque, repito, estamos en este mundo de la conveniencia, ¿no? En el que el maldito capitalismo únicamente echa a andar los proyectos que le convienen. Y desafortunadamente, el mundo en el que vivimos es un mundo capitalista, ¿no? Y es un mundo que nos tiene con el pie en el pescuezo a todos. A la pregunta, y es un poco lo que decía Ray en los primeros episodios, ¿no? No podemos estar hablando de esto si no estamos haciéndole un frente al capitalismo. Y claro, coincido completamente con él, porque conforme vamos avanzando en la lectura, pues se va viendo más evidente, ¿no? Sí, ya se va poniendo más interesante todo. Ya incluso pareciera que cada vez avanzamos menos en el texto, ¿no? Pero que nos lleva más a fondo de estas cosas, ¿sí? Sí, sí, sí empezamos como a cachar estos rollos. Y aparte, yo te respondería desde la otra parte, ¿a quién le conviene sí incluir en la agenda estos fenómenos y la solución a posibles fenómenos? Pues al margen, a los que están viviendo en el margen. Y lo que me hace pensar, justamente dices, nos empiezan a caer 20, es interesante, es que debemos asumir vivir en el margen, que luego eso a veces no lo tenemos tan, tan digerido, ¿no? O sea, es como, ¿qué es vivir en el margen? ¿Qué es asumir vivir en el margen? Y qué es tener los ideales del margen, ¿no? Porque como, es que esta palabra, a pesar de que se pueda llevar hasta la marginalidad, me parece muy interesante cómo esta línea punteada que podría ser margen, que podría ser frontera, que podría ser
voluntad, o sea, me refiero a, es algo tan endeble que uno puede pasar y regresar y volver a ir, que por eso sigue siendo margen, ¿no? O sea, nada más lo borran y lo vuelven a dibujar, lo borran y entonces está bien interesante asumir, pues sí, o sea, habitar en el margen y de pronto sociedades como Mad Max eh, deberían ser imaginadas para no llegar a eso, ¿no? Pero un poco también, ¿qué tanto nos estamos permitiendo, ¿no? Ser empujados por ese margen, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos estamos permitiendo ser empujados por ese margen? Incluso entender ese margen, ¿no? Porque si este margen se sigue moviendo, es porque entonces pareciera que no hay una resistencia, ¿no? Pero justo esto que dices, ¿no? Quizá esta resistencia no se ha dado porque no hay una conciencia de que estamos en ese margen, ¿no? Porque incluso, aunque vivimos en el margen, lo rechazamos, ¿no? E intentamos ingresar al otro lado de esta línea punteada y rechazamos desde ahí el margen, ¿no? O decimos, pues vamos a estudiar el margen sin ser parte del mismo. Esto, un poco Roque Dalton, ¿no? Que vivía en el margen, que analizaba la periferia y que invita a la revolución desde la periferia y que se queda en la periferia haciendo una resistencia y que justamente evita el avance de esta línea periférica que, bueno, hoy por hoy parece que pues este avance de esta línea periférica nos está consumiendo completamente. Entonces, por eso digo, ¿qué estamos haciendo para detener el avance? Porque, pregunta, ¿de verdad solo basta con darse cuenta que estamos ahí? Está silenciado. Claro. Pues hay que, como dices, hay que entenderlo, y hay que habitarlo, y hay que, y los siguientes pasos que se vayan como elucidando de estos espectros dogmáticos, ¿no? Y justamente, ¿no? O sea, deja pensando esta también, regreso como al cuerpo, ¿no? O sea, afortunadamente eso es algo que a primera mano podré decir que pertenece, no todos, sino obviamente hay diferentes circunstancias que hasta nos parecería decir, ah, no, en México claro que a todo el mundo le pertenece su cuerpo, pues no, la verdad, pero y ahí es donde justamente dices, hay que entender el margen, porque nosotros no estamos en ese margen, ¿no? De afortunadamente a mí nadie me duerme y despierto operado, ¿no? Pero pasa. Entonces hay que habitar el margen de nuestro cuerpo en la medida de lo posible y lo que siga, ¿no? Ahí, un poquito, perdona que te interrumpa tan abruptamente, pero yo diría los márgenes, ¿no? Porque justamente dices algo bien interesante, ¿no? Mi margen no es el tuyo, quizá, ¿no? Y nuestro margen quizá no es el de Ray, pero quizá el de Ray no es el mío, ¿no? Entonces, por eso diría los márgenes, ¿no? ¿Desde dónde nos vamos a anunciar? Y entonces, otra vez, regresamos a esto que decía Ray, ¿no? El mundo no es binario, o sea, simplemente desde ahí. El mundo no es que yo tenga un margen y Ray tenga otro y ya, y existen esos dos, ¿no? Y entonces el de Josué, pues vamos a ver a Josué porque no existe, ¿no? Y no, o sea, el mundo no es binario y no puede ser binario, ¿no? Hay que ver los matices, simplemente acá, ¿no? En estos procesos de las periferias, ¿no? De los márgenes. Ya. Pues justamente creo que nos va dando la respuesta. Vamos bien. Creo que vamos interpretando, no estamos al mal para interpretar textos. Y justamente lo siguiente, que igual lo veremos la sesión próxima, habla de igualitarismo, ¿no? Y lo habla desde igualitarismo
genecrático más bien, y no engenerizado, o sea, en género y no generalizar, igualitarismo sin género e igualitarismo ginecrático, ¿no? Está bien interesante, va a estar, yo creo que nos va a dar muchas respuestas de cómo afrontar estos márgenes, estas marginalidades, ¿no? ¿Algún comentario que tengan final para cerrar sesión? No, pues esto, ¿no? Esto que vuelvo a repetir, ¿no? Me vuelvo a traer a este Ray que cerraba en las primeras sesiones bien radical y nos decía desde ahí, ¿no? Ojo, porque el mundo no es binario, compás, ¿eh? Y uno decía, sí, ¿no? Órale, vamos a seguir. Y entonces te enfrentas con eso y te das cuenta que, pues sí, ¿no? O sea, el mundo no es binario de ninguna forma en la que la vean. Me parece que el día de hoy empezamos a meter como quizá algunos otros elementos que no toca el texto, ¿no? Como por ejemplo estos elementos religiosos que nos están dando muchas propuestas de análisis justamente para desmontar este proceso de la sexualidad y el género binario, ¿no? Vamos a ver hasta dónde nos estampa más adelante, porque pareciera que pues cada vez se pone como más interesante el rollo, ¿no? ¿Algún comentario, Ray? Pues no sé, me quedé pensando, pero Creo que no, creo que más bien son como las ganas de seguir avanzando con el texto y ya iremos descubriendo un poco más qué es lo que Lugones estuvo tan impaciente en corregirle a Quijano y en añadirle para poder complementar un proyecto de descolonialidad desde que fuera integral e inclusivo.